Hola, buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer por la invitación a los organizadores y al Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Esta ponencia se enmarca en un proyecto interno del Departamento de Humanidades de la Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM, el cual es un libro que se editará el próximo año sobre la ciencia en Colombia, del cual a mí se me invitó a participar con un capítulo, el cual lleva por título la institucionalización de la astronomía en los casos de Colombia y Chile, que en el fondo lo que hago ahí es un estudio comparativo entre cómo se desarrolla la astronomía en Colombia y Chile, que son los dos primeros países en América hispánica, fondo los primeros observatorios que hay en el continente, por lo menos los más antiguos que hay en Sudamérica, y la parte de la ponencia es la que corresponde precisamente al Virreinato de Nueva Granada, que les paso un poco a relatar. La astronomía como institución social en el Virreinato de Nueva Granada se inició con la fundación del primer centro astronómico fundado en América, el cual llevaba por nombre Observatorio Astronómico Santa Fe Bogotá, que actualmente se llama Observatorio Astronómico Nacional de Bogotá. Al respecto proponemos que la instauración de la ciencia de los astros en la Colombia colonial se debió a factores internos como externos a la sociedad. Además, fue producto de la acción de dos hombres que fueron determinantes en esta materia. Nos referimos a los científicos José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas. Mutis, él estudió medicina, se recibió como médico y además fue sacerdote. Él era originario de Cádiz y además recibió instrucción en astronomía de parte del físico y astrónomo peninsular Jorge Juan, gracias a quien se hace un seguidor de las teorías de Copérnico y del sistema filosófico de Newton, siendo uno de los primeros científicos profesionales en asentarse en la Colombia colonial a su llegada en 1762. Esto significó que en el Virreinato de Nueva Granada, José Celestino Mutis se hace pionero de la enseñanza de la nueva filosofía. Vale decir, el sabio gaditano fue el primero en difundir la filosofía natural moderna que surgió tras la revolución científica de los siglos XVI y XVII. Fue así como Mutis definió el rol de la nueva filosofía en el contexto neogranadino, indicando, cito: el objetivo de la filosofía natural es describir los fenómenos de la naturaleza, describir sus causas, exponer sus relaciones y hacer descubrimientos sobre toda la constitución y orden del universo. Termino la cita. Además, el médico peninsular fue quien introdujo el estudio de la astronomía copernicana en el Virreinato neogranadino, el cual comenzó a enseñarse en España desde 1769, con la reforma de estudios ordenada por el rey Carlos III y materializada por el Consejo de Castilla en 1770. Para Mutis, la astronomía copernicana era considerado, cito, para el beneficio del género humano, ya que con un descubrimiento de la mayor importancia y de que resultan tantas utilidades en la navegación, en los cómputos de los eclipses y en las demás observaciones astronómicas, cierro la cita, la divulgación de la astronomía, de la teoría heliocéntrica, le agarrió al naturalista español algunas polémicas con los grupos contrarios a la nueva astronomía, debido a que en la España de la segunda mitad del siglo XVIII era considerado opuesto a la ortodoxia por parte de grupos religiosos más reaccionarios, a la cabeza de los cuales se encontraban los dominicos y la Inquisición. Ya de los dominicos hemos hablado ya acá en la jornada. Estas disputas deben entenderse a partir de las controversias que se dieron en la América española entre las órdenes religiosas, especialmente entre los jesuitas y los dominicos, los cuales se trataba de luchas por conquistar privilegios de enseñar y conferir grados. O sea, el copernicanismo dentro de América se debe entender como parte de las luchas que tenían los grupos, por ejemplo, como los jesuitas, que eran, por así decirlo, dentro de la ciencia mucho más modernizador y mucho más progresista que los jesuitas, que los dominicos, que eran más conservadores en esa materia. Cabe hacer notar que si bien la Inquisición romana se mostró hostil ante las ideas de la cosmología copernicana, su par española no solía sentirse obligada a adoptar cada una de las medidas provenientes desde el Vaticano. Hay que recordar que el libro de Copérnico, La Revolución del Orbe Celeste, estuvo en el índex de la Inquisición hasta el año 1822, para tener una idea de qué tipo de rechazo por lo menos había entre el mundo católico romano con respecto a esta teoría. La segunda figura determinante de la configuración de una tradición astronómica neogranadina fue el criollo Francisco José de Caldas, quien fue discípulo de Mutis y participó en la Real Expedición Botánica como astrónomo y geógrafo. Caldas en su juventud se dedicó al comercio y estudió abogacía, profesión que le provocó una desilusión frente a la práctica del derecho como disciplina y como modo de vida, lo que le incitó a escoger el camino de la ciencia como proyecto laboral. Por ello, el futuro director del observatorio será un científico autodidacta,
que incluso llegó a construir sus propios instrumentos de observación y medición. Además, este astrónomo colombiano fue uno de los máximos exponentes y difusores de la ciencia en el virreinato, ya que constantemente se quejaba de la ausencia de botánicos, astrónomos y geógrafos para conocer y describir el territorio neogranadino. En la Colombia colonial, hacia mediados del siglo XVIII, se estableció un estamento social que introdujo reformas en el virreinato y llegaron a constituirse en el grupo de los ilustrados en Nueva Granada, tanto si nos referimos a los funcionarios que intentaron poner en marcha los proyectos de reforma, como si nos referimos a los nuevos hombres de letras que fueron producto precisamente de este proceso. Los ilustrados fueron esenciales para el estudio de la ciencia, para que el estudio de la ciencia se llevara a cabo en la sociedad virreinal, tanto por personas pertenecientes al poder político como a la élite. De esta manera, los saberes de la naturaleza tuvieron su espacio por antonomasia en la universidad, debido a que el virrey de la Nueva España, don Manuel Giriot, encarga fiscal Francisco Moreno y Escandón la redacción de un plan de estudios que sirva de base a la organización de la universidad, capaz de formar una élite criolla en los principios científicos de la Ilustración. Por lo tanto, en la Universidad Virreinal se introducieron los nuevos contenidos de la enseñanza académica, la cual los propios actores del proceso, amigos y enemigos, llamarán filosofía moderna o filosofía natural, que era el nombre que se le daba un poco al corpus teórico generado a partir de la revolución copernicana y que toma también Newton como parte de lo que se conoce como revolución científica. El apoyo del poder político no solo fue trascendental en el cambio de los planes de estudio universitario y por consecuencia la enseñanza de la ciencia en el virreinato, sino que además fue determinante la traída de sabios y científicos. Un ejemplo de estas medidas fueron las que implementó el virrey arzobispo Antonio Caballero de Góngora, quien impulsó a la minería por recomendación de Mutis, que trajo al mineralogista José de Lullar. Pero lo más relevante es el apoyo a la expedición botánica que fue aprobada por la Real Cédula del 1 de noviembre de 1783, bajo la dirección de José Celestino Mutis. Esta comisión científica será de suma importancia para la institucionalización social de la ciencia, debido a que lo más significativo y de impacto para la élite criolla neogranadina fue el hecho del reconocimiento de la riqueza natural del virreinato, el cual era uno de los propósitos de la misma. Junto a esto, otra de las consecuencias fue que la expedición se distinguió por haber sido uno de los vehículos para la formación de la primera generación de científicos colombianos. Fue así como Mutis se convirtió en uno de los principales difusores de la cultura ilustrada, con incidencia directa de los cambios que se dieron en los ámbitos de la cultura y la educación. En 1783 arribó al reinado de Nueva Granada la Real Expedición Botánica, al mando del médico y naturalista José Celestino Mutis, la cual seguía las lógicas propias de las expediciones científicas financiadas por la corona española en el siglo XVIII, las que tenían como propósito fundamental el conocimiento científico de las posesiones de ultramar del monarca borbónico, para de esta forma obtener un control racional y eficiente sobre las colonias y los reinos allende del Atlántico. Desde esta perspectiva, dichas comisiones deben entenderse dentro de las políticas reformistas instauradas por la monarquía hispana desde la segunda mitad del siglo XVIII, tendiendo a modernizar la administración y la política imperial a nivel cultural, social y económico, para lo cual se intentó establecer un control político férreo sobre los reinos americanos, centrado principalmente en la figura del monarca y por funcionarios designados directamente de su persona. De esta forma, las expediciones científicas debían brindar un conocimiento utilitario sobre la naturaleza americana, sobre todo valorando las aplicaciones comerciales que le podían brindar la flora, la fauna y la mineralogía del Nuevo Mundo, por lo cual los intereses científicos y políticos de estas comisiones estaban íntimamente ligados. La Real Expedición Botánica tenía como función principal, como señala Carlos III, cito, de realizar el examen y conocimiento metódico de las producciones naturales de mis dominios en América, y para lo cual, en palabras del rey, debía enriquecer mi gabinete de historia natural y jardín botánico de la corte, remitiendo a España semillas y raíces vivas de las plantas y árboles más útiles, señaladamente de las que se empleasen o merezcan emplearse en medicina y construcción naval. Termino la cita. Además de la ciencia de los cielos, tenía un rol fundamental dentro de la práctica científica que debía llevar a cabo la expedición, ya que, según el monarca, se debía omitir las observaciones geográficas y astronómicas que se puedan hacer del paso en adelantamiento de estas ciencias. Si bien la delegación científica tenía como misión principal estudiar el cuerpo biótico del virreinato, las otras ciencias, como la astronomía, tuvieron su cabida e importancia dentro de la comisión, razón por la cual el rey nombró a Mutis como mi primer botánico y astrónomo de la expresada expedición de la América septentrional. La corona española dedicó parte del erario estatal a financiar las actividades científicas de la expedición, incluyendo expresamente las actividades de tipo astronómica, debido a que, como indica Carlos III al respecto, se deben destinar dineros de la Real Hacienda que les proveerá de los libros e instrumentos botánicos y astronómicos que ha podido y pidiere para el desempeño de esta comisión. Asimismo, el virrey debía colaborar con esta expedición en el adelantamiento de la botánica
historia natural, geografía y astronomía, y generalmente todos los objetos y fines importantes que abrazara el plan propuesto por el mismo José Celestino Mutis en su presentación. El sabio gaditano y el resto de los miembros de la expedición se instalaron en la localidad de Mariquita, en donde Mutis fundó un jardín botánico y organizó investigaciones en diferentes áreas. La expedición se dedicaría al estudio de las plantas medicinales, como la quina, la canela y el té, la domesticación de abejas, la minería, la recolección de aves y de insectos. El médico español y su comitiva tuvieron que trasladarse a la capital virreinal en 1791. Debido a que el gobierno español, ávido de ver resultados, temía que el sacerdote, quien cada día estaba más enfermo, nunca completara tan esperados trabajos. Desde Madrid, Mutis recibió las órdenes de trasladarse a Santa Fe. El encargado de la delegación, ante la petición del gobierno peninsular de desplazar la comisión científica a otra ciudad, se mostró algo disgustado, ya que consideraba que la determinación como puramente arbitraria y sin designio directo de los progresos de la misma ciencia. Si bien el naturalista hispano mostró malestar ante la decisión, finalmente terminó aceptando la disposición, para lo cual, ante la inminencia del cambio de locación, solicitó una amplia residencia para el desarrollo de sus actividades de la misión, indicando que, cito, trasladándose de golpe a la capital, ignoro la espaciosa casa que necesito, sino para la decencia de mi estado, según mantuve siempre antes de entrar al Real Servicio, a lo menos la extensión necesaria a las principales oficinas y un jardín para el depósito de las plantas vivas. Terminó la cita. La Real Expedición continuó con las actividades científicas en Nueva Granada hasta 1808, año en que muere Mutis, y se da por finalizada dicha comisión, la cual fue la formadora de la primera generación de los científicos neogranadinos, dentro de los cuales se puede nombrar a Francisco Antonio Sea, más tarde director del Jardín Botánico de Madrid, José Tadeo Lozano, el zoólogo de la expedición, José Isinforo Mutis, los sobrinos del director, y Francisco José de Caldas. Además, se debe agregar un hecho de suma relevancia para la astronomía colombiana, la cual está relacionada con la creación del primer observatorio de América del Sur, gatillado por el interés que el médico peninsular demostró tener hacia la ciencia de los cielos. La afinidad de Mutis hacia esta disciplina la podemos identificar claramente a partir de su propia formación científica obtenida en España, y también por el hecho de ser nombrado astrónomo real por Carlos III, al embarcarse con dirección al Virreinato neogranadino. En 1783, asimismo, el sacerdote y naturalista español dedicó parte de su tiempo a la enseñanza de la astronomía en Nueva Granada, siendo relevante su actuar en la difusión de la ciencia moderna y la cosmología copernicana, por lo cual no debe extrañar que haya estado dentro de sus planes fundar un observatorio. Igualmente se deben añadir dos hechos determinantes de la relación entre Mutis, la astronomía y la fundación del observatorio. La primera fue el encuentro con el barón prusiano, ya que, adelantado seguramente por von Humboldt, reaparecerá el interés de Mutis por iniciar la construcción del observatorio, obra que, según parece, tenía en mente desde algunos años. Mientras que el segundo hecho fue su biblioteca, compuesta de cerca de 8.524 volúmenes, llegados de España dedicados a temas religiosos en su mayoría, aunque también a la botánica, a las matemáticas y a la astronomía. Le ayudaron a materializar esta iniciativa. Estos libros, principalmente los referidos a temas de cosmología, muy probablemente fueron consultados durante el proceso de diseño y construcción del observatorio. Fue así como el primer edificio construido para el estudio científico de los cielos en América del Sur dio inicio, el cual, llamado inicialmente Real Observatorio de San Carlos, fue promovido y financiado por José Celestino Mutis, con plan y dirección del fray Domingo de Pedres. Además, el sabio gaditano contó con el apoyo del poder político, en particular del ministro Marqués de Sonora. La obra de construcción del inmueble comenzó el 24 de mayo de 1802 y terminó el 20 de agosto de 1803, tras 15 meses de construcción, y tuvo un costo de 13.845 pesos. Según Francisco José de Caldas, su primer director, nombrado por Mutis en 1805, el edificio poseía, cito, una torre octógona de 13 pies de rey de lado y 56 de altura. El diámetro, quitado el grueso de los muros, es de 27 pies. Tiene 3 cuerpos. El primero, de 14,5 pies de elevación, se compone de pilastrones toscanos pareados de los ángulos sobre un zócalo por todo el edificio. Termino la cita. La cúpula superior del observatorio era hemisférica, perforada en el centro, y sostiene el último piso al mismo tiempo de antetecho, mientras que el agujero de la segunda bóveda da paso a un rayo de luz que va a pintar la imagen del sol sobre el pavimento del salón, en que se ha tirado una línea meridiana, y forma un gnomón de 37 pies y 7 pulgadas de elevación. Las actividades llevadas a cabo por el Observatorio Astronómico Santa Fe de Bogotá se desarrollaron de modo regular desde su fundación en 1803, y en especial cuando Francisco José de Caldas asume su dirección en 1805, hasta aproximadamente 1810, fecha que comienza las sazonadas independentistas en toda América Latina.
Uno de los primeros pasos que se dio en poder del estudio científico de los astros en el Virreinato de Nueva Granada fue la denominación que hizo Su Majestad de los instrumentos astronómicos, meteorológicos y geográficos al observatorio, consistente en un círculo de Season, 2 teodolites de Adams, 2 cronómetros de Emery, 2 termómetros de Nairner, 2 agujas portátiles y 6 docenas de tubos barométricos. Junto a esto se deben sumar a esta lista algunos de los instrumentos utilizados por la Mascaría Sonora en la Real Expedición Botánica, los cuales fueron un péndulo, un instrumento de pasajes, 2 acronomáticos con retícula romboidal y un aparato astronómico de Herschel. Cabe mencionar que dichos aparatos se trajeron en Cádiz. Asimismo, Francisco José de Caldas adquirió por su cuenta propia instrumental destinado a las tareas científicas que el observatorio debía desarrollar, dentro de los cuales se encuentran 4 cromáticos de Dollond de diferentes longitudes, 3 telescopios de reflexión del mismo artista, un grafómetro, octantes horizontales artificiales, muchas agujas, termómetros de Dollond, barómetros, globos, muchos anteojos menores y sobre todo un péndulo astronómico de Graham. Una de las primeras tareas astronómicas que realizó el director del centro astronómico fue determinar la latitud y longitud del inmueble, para lo cual tuvo algunos inconvenientes, puesto que las nubes que ocultaron al Sol en el solsticio de diciembre de 1805 y en los de 1806 y uno de 1807, los cuales no han permitido concluir de modo invariable e independiente toda su posición de la latitud de este edificio. A pesar de los importunios que las nubes causaron, Caldas pudo determinar la latitud geográfica del lugar, haciéndose valer de numerosas alturas meridianas del Sol y estrellas, tomadas del norte a sur, y el cenit que ha hallado que está a 4 grados 36 minutos 6 segundos al norte. Determinación que no pudo incluir, determinación que tuvo un error de 5 segundos de diámetro, atendiendo al cuidado que hemos puesto en este elemento capital para el observatorio. Mientras que la longitud, el astrónomo neogranadino la determinó mediante la observación de muchas inmersiones de primer y segundo satélite de Júpiter en el discurso de 1106-1107, pero en nuestros primeros ensayos, usando el cálculo y la situación en el meridiano nuestro, la determinó a 4 horas 36 minutos 14 segundos al occidente del Observatorio Real de la Isla de León. También Caldas pudo divisar la altura sobre el nivel del mar en la que se encontraba la comparación científica, a través de una larga serie de observaciones del barómetro lleno con todas las precauciones que hemos indicado en las notas precedentes, es aproximadamente de 13.052,7 toesas. En 1808 fallece Mutis, fundador del Observatorio Astronómico Santa Fe de Bogotá, en cuyo testamento legó a esta institución la parte de la librería que trate de astronomía de los instrumentos que ha cedido para el Observatorio Público del Rey, haciéndose un inventario formal de todo invento sea responsable encargado de dicho observatorio. O sea, legó parte de su herencia al observatorio. Los trabajos científicos que llevó a cabo Francisco José de Caldas en el centro astronómico entre los años 1105 y 1110 estuvieron relacionados con la observación del paso de un cometa que coincidió exactamente un año después con la fecha de muerte de Mutis. Se registraron estrellas dobles y otros fenómenos naturales. Se tomaron datos barométricos que procuraban pronosticar el clima. Además, el director del observatorio dejó un proyecto incluso de producir un catálogo de estrellas australes. Un poquito. Junto a esto, las labores astronómicas efectuadas por el sabio astrónomo neogranadino también se elaboraron estudios de tipo meteorológico y geográfico. Pero no solo el observatorio astronómico será una corporación en la que desarrollaron actividades científicas múltiples, sino que incluso será un lugar donde un grupo de patriotas se reunían ya a iniciar las acciones independentistas, debido a que se hallaba entonces en un sitio aislado de la ciudad, para el trazado de los planes y organización de sus acciones. Dentro de los trabajos que se reunían dentro del observatorio, por lo menos hay varios que fueron parte de un poco de la guerra de independencia y son considerados en la actualidad como héroes nacionales de parte de Colombia, y que eran parte por lo menos de los criollos ilustrados que se reunían dentro del observatorio a conspirar contra el gobierno español. Para finalizar, podemos concluir que la institucionalización de la astronomía del Virreinato de Nueva Granada fue producto de una expedición foránea que trajo el capital cultural e instrumental necesario para el desarrollo de esta actividad. Sin embargo, la aceptación de la actividad científica de parte de la elite local fue determinante para que se asentara el primer observatorio astronómico que conoció este continente. Muchas gracias.